Saludos. Estamos de vuelta por acá con otro tema relacionado con la palabra de Dios y sobre todo con lo profético, con lo escatológico. Hemos venido teniendo una secuencia de estudios relativo a las dos generaciones y dado que en las dos últimas oportunidades que hemos subido videos hemos tocado el tema muy importante primero de la guerra y de la confrontación que se anunció en Génesis 3:15 y que en este momento está en pleno desarrollo. Y el segundo tema de trascendencia es la mezcla. Es decir, entonces empezaron a mezclar las dos generaciones, lo cual trajo como consecuencia que la misericordia de Dios fuera con esta mezcla, por cuanto en ella había genes santos, de tal manera que Dios aperturó la gracia para salvar entonces por amor y misericordia a todos aquellos que, no siendo puros en el sentido del linaje santo, pero teniendo genes o rasgos de estos por la mezcla genética, pues se permitió entonces que hubiese un perdón también para ellos. Entonces, en esta línea, en esta oportunidad vamos a tocar lo que yo creo, pues en mi opinión, que es un tema muy interesante, que es el de los escogidos, porque las Sagradas Escrituras permanentemente nos están hablando desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, hasta el final del Nuevo Testamento acerca de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Por qué Dios tiene escogidos? Este punto ha sido de controversia desde siempre, por cuanto hay algunos que opinan que Dios no es Dios justo por cuanto tiene preferencias. Otros, por el contrario, defienden el tema diciendo que Dios tiene preferencias, sí, pero es porque Dios conoce el corazón de los hombres y sabe quiénes de antemano se decidirán por él y quienes absolutamente nunca lo harán. Desde este punto de vista, la segunda posición es la correcta, es la apropiada, por cuanto sí, ciertamente Dios conoce los corazones y sabe quiénes se decidirán por él y quiénes no. Pero es que además, y como conoce quién va a ir con él y quién no, por cuanto esta situación queda marcada por las razas. Es decir, Dios sabe que todo el que es genéticamente de la raza desaprobada, de la raza maldita, nunca le va a aceptar a él. En cambio, todos los que provienen del linaje santo siempre se decidirán por el Señor. Usando o aprovechando la enseñanza que se nos da a través de las dos generaciones, podemos entender perfectamente el tema de los escogidos de Dios. Así es mucho más fácil visualizarlo y comprenderlo, y es lo que vamos a hacer a lo largo de todo este estudio. Le invitamos a usted a quedarse y hasta el final y comprobar acerca de todo esto. Veamos entonces cuáles son los antecedentes. En Génesis 3:15 dice la palabra de Dios de esta manera: pondré enemistad entre usted y la mujer, y entre tu cera entre usted y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él aplastará su cabeza y usted la herirá en el calcañar. El término cera, como vamos a ver a continuación, en hebreo traduce siembra, semilla, descendencia. Esto según la concordancia Strong. De esta manera entonces que lo que nos está hablando Génesis 3:15 es que Dios pondría enemistad primeramente entre Satanás y la mujer, y luego entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Aquí Dios dejó muy claro que hay dos generaciones: la generación de Satanás y la generación de la mujer. Esto ya lo hemos venido explicando anteriormente. Bueno, vamos a tratar de entender a través de esto cómo se forma el criterio explicando anteriormente. Bueno, vamos a tratar de entender a través de esto cómo se forma el criterio, el concepto
de los escogidos. En el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos las primeras generaciones después del diluvio. Y estas son, pues, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Vivió 30 años y engendró a Reu. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Ara. Entonces nos muestra el capítulo 11 de Génesis que todas las generaciones que hubo desde Sem hasta Abraham. Y vamos a llegar en este punto a tocar los primeros contactos o las primeras menciones que hace la palabra de Dios de Abraham, porque esto es clave para el resto de lo que vamos a estar estudiando. Luego, Génesis 11:31 nos dice que Taré, Abraham, Lot y Sarai salieron hacia Canaán y llegaron a Harán. Allí murió Taré, y estando allí se produce el llamado de Dios a Abraham. Luego, Génesis 12:5 dice que Abraham, Sarai y Lot salieron hacia Canaán. Pero Abraham no se quedó allí, probablemente porque en Canaán moraba el cananeo y estaba ocupada la tierra. Génesis 12:9 nos dice que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Luego nos dice que hubo hambre en la tierra y que Abraham descendió a Egipto, salió de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado. Dice además más adelante que siguió pues hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. El 13:12 nos dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El verso 12 y 18 nos dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Encinam de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. La separación entre la descendencia desaprobada y la descendencia santa queda muy marcada desde el mismo Génesis cuando el Señor decide eliminar a Sodoma y a Gomorra. Todos sabemos, todos hemos leído esto, de que el Señor visitó a Abraham y tenía la intención Dios de que Abraham supiera lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces dice el verso 16, el versículo 16 de Génesis 18 lo siguiente: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Yahweh dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio.
para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal. Pero es evidente que aquí hay una separación entre justos e impíos. Y el tema de justos e impíos se va a extender por todas las Sagradas Escrituras. Así queda marcada la separación que había entre la generación santa y la maldita. Es interesante darse cuenta acá, en este capítulo 18 de Génesis, en el verso 17 dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esto es interesante por cuanto acá se está diciendo que en Abraham, en su descendencia, que es de donde procede el Señor Yeshua, surgiría la bendición a las naciones. Es el mismo Señor Yeshua por medio del cual las naciones tendrían salvación. Y a la bendición a las naciones es el mismo Señor Yeshua por medio del cual las naciones tendrían salvación, por medio de la fe en el ungido. De manera tal entonces que lo que en un principio fueron dos generaciones completamente separadas, que eran el linaje santo y el linaje no aprobado o maldito, pero con la fusión entre ellos, con la combinación de genes entre ellos, que hizo que surgiera una tercera generación que era la combinada entre ellos, donde había genes santos y genes pues perversos. Por respeto a los genes santos, Dios dio la salvación. Pero la salvación tenía como requisito algo, que era creer en el Señor Yeshua, creer que era el enviado de Dios, que Dios le había mandado a dar por medio de él reconciliación a los pueblos. Ya el simple hecho, que no es tan simple, de creer en el Señor Yeshua, genes santos en una combinación de genes. Pues, ¿por qué? Toda la línea santa, perfectamente pura en cuanto a su linaje, siempre iba a creer en el Señor. Toda la línea perversa, perfectamente pura en su linaje, no iba a creer en el Señor. De la combinación de ellas surgirían los que creerían y los que no creerían. En consecuencia, cuando alguien cree dentro del linaje, dentro de la combinación de razas, entonces, pues, tiene la gracia de Dios y la salvación de Dios es sobre él. De ahí entonces que ya empezamos nosotros a ver claramente dónde está marcado el tema acá de los escogidos. Los escogidos son aquellos ciertamente que Dios sabía quienes se iban a decidir por él, por cuanto estaban influidos o influenciados por su linaje. Aquellos que preferirían obedecer al linaje. Bien, vamos a continuar ahora con el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: dijo luego Yahweh: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Precisamente la tierra que iba a conquistar ahora el pueblo de Israel, primero llevado de la mano de Moisés y luego de Josué, era exactamente la tierra donde estaba la generación maldita, digamos, perfecta en su linaje, sin combinar. Exactamente la tierra donde estaba la generación maldita, digamos, perfecta en su linaje, sin combinaciones con ningún otro, porque es a este grupo
acabamos de mencionar acá, a los cuales Dios les da instrucciones a Josué para que los elimine por completo, tanto al hombre como a la mujer como al niño, y que no deje ningún rastro de vida acá. ¿Por qué Dios mandó a hacer esto? Simplemente porque ellos eran descendientes directos de Caín, Caín descendiente del diablo, de manera que era una generación completamente desaprobada. Ahora pasamos al capítulo 23 de Éxodo, versículo 23 también. Y vemos acá donde el Señor anuncia que su ángel los va a acompañar al pueblo de Israel para trasladarlo a la tierra prometida de Canaán. Y dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, marcado las dos tendencias de las cuales estamos hablando, el impío y el justo, o lo que es lo mismo, el descendiente de Caín y el descendiente de Set. Dios dice acá en el verso 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatutos. Esto es porque ellos, al ser descendientes de Caín, solamente servirían a Satanás y a todos los ídolos que Satanás puso en el mundo. Nunca iban a servir ni adorar al Dios Todopoderoso, al único Dios, al Creador de todas las cosas. Esto lo conocía Dios. Sin embargo, esa tierra que estaba ocupando este pueblo perverso es tierra santa. Allí, en esa zona, estuvo el huerto del Edén. Allí estaba el corazón de Dios. Este pueblo perverso es tierra santa. Allí, en esa zona, estuvo el huerto del Edén. Allí estaba el corazón de Dios puesto. Y algunos dicen pues que simplemente este sector, esta zona es el ombligo del mundo y del universo, que cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios creó la tierra y el universo entero, lo hizo a partir de esta piedra que estaba en este lugar santo. Por eso Dios se propuso recuperar esa tierra que Satanás en su lucha contra Dios se había robado, había usurpado. Vamos entonces ahora a revisar un salmo, el Salmo 105, para que veamos desde qué punto o desde qué momento, cuál es el instante de partida en el que Dios comienza a declarar abiertamente que Israel forma parte de sus escogidos. Mejor dicho, Israel es el pueblo escogido de Dios y no dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Yahweh. Buscad a Yahweh y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Ya a partir de acá, ya Dios comienza a declarar que Israel es su escogido. Luego más adelante dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El Salmo 106 declara que Dios hace bien a sus escogidos. El versículo 5 dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pues Dios tiene un corazón inclinado hacia los suyos, hacia los que le aman, hacia los que le obedecen. Y él sabía perfectamente que la línea santa le obedecería, le respetaría, le seguiría. Mas la línea de Caín seguirían a su Dios, que es Satanás. Pasando ya al Nuevo Testamento, vamos a ver en el capítulo 20 del Evangelio según Mateo, la parábola de los jornaleros y de la viña. Acá encontramos entonces el siguiente texto que es tan interesante, ¿no? Acá vemos a un empleador que sale a las plazas a buscar trabajadores. A uno los contrata muy temprano en la mañana, a otro medianamente avanzado el día y ya a un grupo al final de la tarde. A la hora de cancelarles, les paga a todos la misma cantidad, tanto al que había trabajado en la mañana como al que había trabajado
la última hora de la tarde. Y los de la mañana se enojaron mucho porque ellos consideraban que quizás ellos debían ganar más dinero porque habían trabajado todo el día. Y, y el Señor es muy claro acá cuando dice, no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca. ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Luego da la siguiente sentencia. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Se está refiriendo acá el Señor a que Israel tiene mucho, mucho más tiempo en el corazón de Dios que los que entraron después, las etnias o los gentiles, como lo llama la palabra. Si se quiere, desde este punto de vista, Israel es de los que empezaron a trabajar muy temprano en la mañana y los gentiles pues serían los que trabajaron ya cuando quedaba una hora. Sin embargo, Dios le va a conceder el mismo pago, el mismo privilegio, tanto a Israel como a los gentiles. Entonces ya uno comienza a ver acá que el corazón de Dios también va a favorecer a los que no son de la raza pura, a los que no son de la raza del linaje perfecto que viene de Seth, sino que ahora Dios va a favorecer igualmente con los mismos privilegios a los que forman parte de la mezcla, es decir, a los que vinieron después. Luego acá nos encontramos con el capítulo 22 del Evangelio según Mateo y es muy interesante. Acá dice, Yeshua tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados, tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio, otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus sirvientes, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba el traje apropiado. Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. Así vemos acá igualmente la misma situación. Hay una boda, hay un banquete preparado y el rey o el dueño de la fiesta hizo una gran cantidad de invitaciones. La mayoría de ellos se negó poniendo pretextos por esto y por lo otro. Entonces el dueño de la fiesta dijo, bueno, salgan a las calles y tráiganme a todos los que encuentren por allá. Y así hicieron. El rey tenía ciertos requisitos, pues un traje de etiqueta, una cierta conducta, una cierta actitud, un grado de aseo. Y entonces cuando vio a los que no estaban vestidos como invitados para la boda, entonces el señor, el dueño de la fiesta, los invitó los mandó a sacar a las tinieblas y a pasar la noche fuera. Esto es exactamente así como ha ocurrido en el reino de los cielos. El Señor está invitando para el banquete de bodas de su hijo, pero una gran mayoría se ha negado. Entonces el Señor pues ha abierto la invitación y esto se llama gracia, ¿verdad? Los primeros invitados no estaban cubiertos por la gracia, era el pueblo de Israel, pero los segundos invitados estaban cubiertos por la gracia, que son los gentiles. De entre los gentiles entraron una gran cantidad, un gran grupo, algunos buenos y malos. Fíjense que algunos buenos y malos. Fíjense que la separación se va a hacer después que entre el segundo grupo. Entonces, cuando entra el segundo grupo, se dan cuenta que hay algunos allí que no están acorde con la fiesta.
porque dentro del grupo de la mezcla hay pues combinación de genes entre buenos y malos. De esta manera entonces que los que tienen los genes malos, sus frutos los delatan. Y Dios sabe, Dios conoce su corazón, Dios sabe que no están preparados porque actuaron de una manera que no iba conforme a lo que Dios había previsto para su pueblo. Y entonces el Señor, el dueño de la fiesta, nos manda a echar fuera, así como Dios tiene preparado un día para cuando tomará de los que son aptos y los pondrá a un lado, como dice en Mateo 25, y alocado dentro de los dos linajes. Porque si fuese un linaje completamente malo, la raza de Caín, digamos, pura en el sentido de que no tienen combinación con la otra raza, esos van siempre a negar al Señor. Luego está el otro grupo que es el de la generación santa. La generación santa, perfectamente pura, sin combinación, siempre va a amar al Señor. Pero cuando hay combinación de raza, entonces allí pues no se podría definir quién sí y quién no. Entonces hemos visto hasta ahora que desde la creación de todas las cosas, desde la creación de la tierra, desde que Dios puso a Adán acá en este lugar, ya Dios sabía que iba a haber una confrontación entre los ángeles en desobediencia que acá en este lugar. Ya Dios sabía que iba a haber una confrontación entre los ángeles en desobediencia que implantaron una raza perversa sobre este mundo y la generación bendita de Dios, la generación santa. Luego, cuando se produce el evento del huerto del Edén, el adulterio y la concepción de un descendiente que no venía dentro de los planes de Dios, sino que fue, digamos, provocado por causa precisamente de esa misma lucha que tenían los ángeles caídos con Dios. Entonces allí se planteó a partir de Génesis 3:15 una confrontación. Ahora, el tema de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, viene precisamente como consecuencia de esa confrontación, porque siendo que sobre la tierra se implantaría una descendencia hija de Satanás, enemigo de Dios, confrontador de Dios desde los inicios antes que el hombre fuera hecho, una descendencia, un hijo que es Caín de Satanás sobre la tierra y que ese hijo fue a la tierra de Nod y se casó y tuvo una descendencia. Esa descendencia pues es descendencia de Satanás. En consecuencia, no tiene el favor de Dios, más bien es de los reprobados, de los rechazados. La otra raza, que es la de Set, Set, hijo de Adán a imagen de Dios, hijo de Dios, esa es la descendencia que Dios buscaba. Pero obviamente la descendencia que es imagen de Satanás, pues no es pueblo de Dios. Dios tiene una descendencia que es imagen suya. Entonces, el problema estuvo más adelante cuando esas dos razas se mezclaron. Esas dos razas se mezclaron, entonces Dios trajo la gracia. A través de la gracia serían salvos aquellos de esa mezcla que pues se decidieran por él, por el Señor. Los que se decidieran a servirle a Satanás quedarían completamente fuera. A lo largo del tiempo, esta confrontación se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Y al final de los tiempos, un poco antes de que el Señor regrese por segunda vez, va a haber una situación en la tierra terrible. Una situación que las Sagradas Escrituras llaman la Gran Tribulación. Una situación de la que Daniel nos habló y aparece en el capítulo 12. Días de angustia, dice Daniel. Las Sagradas Escrituras llaman la Gran Tribulación. Una situación de la que Daniel nos habló y aparece en el capítulo 12. Días de angustia, dice Daniel. Y
durante esos días, la descendencia de Caín va a perseguir con toda su furia, con toda su ira, con toda su rabia, va a perseguir a la descendencia de Dios. No solo la que es del linaje perfectamente puro, sino ahora la que es combinación de ambos, pero que se decide por el Señor. Ambos están en el corazón de Dios. El Señor Yahshua dijo que él tenía otras ovejas, las cuales tenía que traer al redil, y las trajo. Son los gentiles a los cuales Pablo fue a predicar. Estos gentiles son mezcla entre generación santa y linaje despreciado o desechado. Bien, entonces va a haber un gran conflicto, una gran confrontación al final de los tiempos. La persecución va a ser terrible y los hijos de Dios van a tener, van a estar en desventaja. Va a ser tiempo de torturas, tiempo de cárcel, tiempo de mucho sufrimiento, tiempo de asesinato de los hijos de Dios y aún inclusive, lamentablemente, tiempo de apostasía, en el cual los hijos de Dios negarán a Dios porque para evitar sufrimiento lo van a hacer. Sin embargo, Dios va a estar favoreciendo a aquellos valientes que no se dejen engañar y no le nieguen a Él. En ese tiempo, dice la palabra de Dios, que Dios va a acortar los días. Veamos dónde dice eso. En el versículo 24 dice, si no se acortara aquel tiempo, no se salvaría ninguno a sus escogidos. Y para ello Dios va a acortar los tiempos. Hay una parábola que aparece en el capítulo 18 del Evangelio según Lucas, que nos cuenta nos refleja, mejor dicho, la historia de una mujer que iba a hacer una solicitud a un juez que es injusto. Y la parábola busca reflejar que si el juez injusto favorece a una persona que es impertinente en su solicitud, ¿cuánto más hará justicia el Dios justo a sus hijos? Veamos lo que dice. Entonces Yahshua les contó una parábola a sus talmidim, es decir, a sus discípulos, para inculcarles que siempre debían. Entonces Yahshua les contó una parábola a sus talmidim, es decir, a sus discípulos, para inculcarles que siempre debían de estar orando y no descorazonarse. En un cierto pueblo había un juez que ni temía a Yahweh ni respetaba a los hombres. También en ese pueblo había una viuda que se mantenía viniendo a él diciendo, hazme justicia de este hombre que trata de arruinarme. Por mucho tiempo él rehusó, pero después de un tiempo se dijo a sí mismo, ni temo a Elohim ni respeto a la gente, pero porque esta viuda es una molestia, me propondré hacerle justicia. De lo contrario, seguirá viniendo y molestándome hasta que me desgaste. Entonces el Adón comentó, oigan lo que este juez corrupto dijo. Ahora bien, ¿no hará Elohim justicia a sus hijos? Les digo que juzgará a favor de ellos y pronto. Pero cuando el Ben Adam, o sea, el Hijo del Hombre, venga, ¿encontrará tan siquiera esta confianza en la tierra? O como dice nuestras Biblias tradicionales, ¿hallará fe en la tierra? Esta porción de la palabra se refiere precisamente a sus elegidos durante el tiempo de la gran tribulación. Tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación por cuanto el versículo 8 inmediatamente conecta la parábola del juez injusto con el tiempo del fin. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y esto es así, o esto fue dicho de esta manera, por cuanto en ese tiempo habrá mucha apostasía en la tierra. Mucha gente negará la fe, muchos cristianos negarán la fe, para con ello congraciarse con los que le someten, buscar el favor de ellos y
evitarse así el sufrimiento. Por eso nos había dicho anteriormente el Señor, según leímos hace un momento, que Él favorecería a sus escogidos en ese tiempo, por cuanto acortaría los días. Ahora, ¿no favorecerá el Señor a sus escogidos? Esto es importante por cuanto quienes persiguen a los escogidos son los de la generación de Caín. Por eso el Señor tiene escogidos, porque hay un pueblo malo, un pueblo perverso lleno de maldad, una generación mala y adúltera, como el Señor la llamó, que perseguirá a los indefensos, a los vulnerables, que son a los indefensos, a los vulnerables, que son sus santos, porque los santos no debemos defendernos durante ese tiempo. Porque si nosotros somos acosados y nosotros para defendernos acosamos a otro y devolvemos en la misma intensidad con que nos ha sido hecho a nosotros, ¿qué favor recibiríamos de Dios? ¿Esperaríamos de Él misericordia si nosotros no somos capaces de ser misericordiosos? El Señor nos enseñó a nosotros que si nos daban por una mejilla, pusiéramos la otra, que si nos pedían ir una milla, fuéramos dos. Este es el carácter que deben tener los hijos del Altísimo, los escogidos. Posteriormente a la gran tribulación, después que ya el mal ha sido hecho sobre la tierra, cuando ya la mayoría de su iglesia o la totalidad de su iglesia haya sido perseguida, acosada, golpeada, y enviará a sus ángeles a rescatar a los escogidos. Esto es lo que nos dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 30, dice lo siguiente: después la señal del Ben Adam, el Hijo del Hombre, aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán, y ellos verán al Ben Adam viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria. Y enviará a sus malachim, a sus ángeles, con un gran shofar, con trompeta, y reunirá a su pueblo escogido desde los cuatro vientos de la tierra. Esto es lo que el Señor hará a sus escogidos, es decir, a los que se deciden por Él, que aún siendo parte de la mezcla de razas, han puesto su corazón en el Señor y han decidido por su Hijo, el ungido Yeshua HaMashiach. También nos enseña la palabra, la salvación de los escogidos fue decidida desde el principio. Veamos lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh, por ustedes, hermanos amados por el Adón, Señor, que Yahweh los haya escogido como primicias para salvación, dándoles la Kedushá, santificación, que tiene su origen en el Ruach, en el Espíritu, y la llenura de fe que tiene su origen en la verdad. Él los llamó a esto por causa de nuestras buenas noticias, para que tuvieran la gloria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ahora veamos el favor de Dios para los escogidos, que aparece en el capítulo 8 de la palabra. Dice lo siguiente: porque los que Él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Y los que Él predestinó, a estos también los llamó. Y aquellos que llamó, también los consideró justificados. Y los que Él considera justificados, también glorificó. El verso 31 dice: ¿qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Yahweh está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿sería posible que habiendo dado a su Hijo, no nos daría también lo demás? Así que, ¿quién acusará al pueblo escogido por Yahweh? En verdad, no Yahweh. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿Quién? Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿Quién los castigará? En verdad, no el Mashiach, Yeshua, quien murió. Más que eso,
ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o pobreza o peligros o guerras? Como está escrito en el Tanaj. Por tu causa somos entregados a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y luego añade, no, en todas estas cosas somos supervencedores por medio del que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh que viene a nosotros por medio del Mashiach, Yeshua, nuestro Adón. Entonces, Dios ha favorecido a los escogidos, Dios ha guardado a los indefensos, Dios ha dado promesa a los vulnerables, porque en Él nos conoció de antemano, nos predestinó para que fuésemos hechos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Nos llamó, nos justificó y glorificó. Él está por nosotros. Nos dará todas las cosas. Nadie podrá acusarnos. Solo el ungido nos puede condenar, pero Él no lo hará. Nadie nos separa del amor del ungido. No son estas maravillosas promesas, no son estas bendiciones muy grandes que Dios ha dado mal los que quieren nuestra destrucción. Ahora bien, es tan determinante la decisión de Dios en cuanto a las dos razas, a la raza bendita, la que viene de Set y que luego se amplió por medio de la fe en la gracia de Dios por cuanto se habían mezclado las razas. Eso es para salvación y para condenación los de la raza de Caín. Esta es la voluntad de Dios que así sea. Dios no ha previsto salvación para los de la raza de Caín. Vamos a hacer algunas lecturas acá para demostrar que esto es así. En el capítulo 13 del Evangelio según Mateo leemos: Después los talmidín se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y respondió: a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos en parábolas. Y respondió: a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aún lo poco le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Esto es, en ellos se cumple la profecía de Yeshaya, o sea, de Isaías, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuva, para que yo los pueda oír. Sí, en verdad, les aseguro que muchos profetas y muchos Isadikim quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Aquí vemos claramente que las parábolas estaban dirigidas a un pueblo que las iba a poder entender, que son los escogidos de Dios. Otra parábola muy interesante que nos habla del favor de Dios hacia los escogidos y el rechazo hacia la generación mala está en el capítulo 13 de Mateo y tiene que ver con el trigo y la cizaña. Leamos. Yeshua les contó otra parábola. El reino de Yahweh es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano,
La mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Adón, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Acá podemos entender claramente que la mala hierba se refiere a quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Acá podemos entender claramente que la mala hierba se refiere a los reprobados, a los que vienen de la generación de Caín. En cambio, el trigo son sus escogidos. Otra porción interesante que tiene que ver con el favor de Dios hacia los escogidos está en la parábola de la red, que también está en Mateo capítulo 13. Allí dice: también sucede que el reino de Yahweh es como la red que se tiró al lago y recogió toda clase de peces. Cuando estaba llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron a recoger el pescado bueno en canastas, pero el malo lo tiraron fuera. Así también sucederá al cerrar esta época. Los malajim saldrán adelante para separar a los que no guardan la Torá de los justos, y echarán a los que no guardan la Torá en el ardiente horno, donde se lamentarán y rechinarán los dientes. También habla del favor de Dios hacia los escogidos y también pues el repudio hacia la generación mala. Y la última porción que voy a mencionar ahora, que tiene que ver con el favor de Dios hacia los escogidos, está en el capítulo 25 de Mateo y tiene que ver con el juicio a las naciones. Allí vemos, por ejemplo, la sentencia a los descendientes de Caín cuando dice: después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán, sus malajim, sus ángeles. Y luego explica por qué no: porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. ¿Por qué el tema acá es el amor? Los descendientes extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. ¿Por qué el tema acá es el amor? Los descendientes de Caín no tienen amor por cuanto ellos provienen de su padre, el diablo. Ahora veamos lo que le dice a los escogidos. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto porque ellos tienen amor, porque es el amor, porque son descendientes de nuestro Padre que está en los cielos. Ellos tienen amor. Dice: pues tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me acogieron como huésped. Esto es precisamente la diferencia. Por eso hay escogidos y por eso hay despreciados. Bien, hasta aquí llegamos con este estudio acerca de los escogidos y de la razón por qué hay hasta el final. Dios le bendiga.